En este video voy a hablar de los reflejos porque hay reglas de reflexión y de refracción también que podrían ayudarnos a nosotros los pintores, especialmente cuando nos gustan mucho las extensiones de agua y lo vemos como un tema difícil. Pienso que es por el tema de los reflejos que a veces nos cuesta tanto. Por eso quería hablarles de este tema brevemente, no solo porque a veces toma mucho protagonismo en una obra, sino también porque a veces ocupan gran extensión en la composición de un paisaje, los reflejos, o generan contraste de color, y tiene mucho que ver también este tema con el contrapeso y con el equilibrio compositivo, que son elementos que a nosotros los artistas nos interesan. Y estas reglas de reflexión, algunas, porque hay muchas, no son para atarnos a las reglas, para que sean fijas. Recuerden lo que siempre les digo, que somos libres de pintar todo lo que queremos y de la forma que lo deseemos. Pero es muy bueno tener siempre conocimiento académico para luego decidir si lo vamos a usar o no. Y tampoco se trata de medir milimétricamente con regla los reflejos como una obsesión, porque de esa forma uno empieza a perder el placer que significa pintar libre y espontáneamente. Por eso voy a comenzar con unas fotos que elegí porque ejemplifican muy bien lo que les quiero decir, porque uno a veces a la cámara tiende a creerle más lo que está mostrando que a nuestros propios ojos. A veces vemos cosas que directamente no las vemos porque tenemos ideas preconcebidas de cómo son, inclusive de qué color son y sobre lo que debería estar en ese lugar. Entonces allí entra lo que siempre les digo, que es el poder de observación, que es una herramienta muy útil que todo artista debe desarrollar, porque el poder de observación es el que nos permite captar las pequeñas cosas cuando nos situamos delante de un paisaje, como por ejemplo los matices, el grado de definición o el grado de enfoque, de nitidez, cómo cambian los valores y los colores, por supuesto, las texturas, todo eso lo podemos captar con el poder de observación, pero hay que ejercitarlo. Así que vamos a empezar a ejercitarlo. Aquí tenemos dos imágenes donde podemos ver una gran extensión de agua, donde los reflejos ocupan una importante extensión en la composición de la fotografía. Como primera medida a tener en cuenta, les digo que generalmente siempre hay excepciones a las reglas, por supuesto, pero en aguas tranquilas, los objetos que se elevan en sentido vertical, recto, derecho, el objeto, desde su extremo en altura hasta su base, mide lo mismo que el reflejo desde su base hasta el extremo, hacia abajo. En este caso se cumple porque si medimos aproximadamente a ojo el reflejo, tiene la misma altura y lo podemos ver bien en esta fotografía, en este arbolito que está bien derecho, se puede ver perfectamente que la altura del árbol es la misma que su reflejo. Pero esto se cumple cuando los objetos se levantan derechos, en rectos, en un ángulo de 45 grados respecto al agua. Y también cuando las aguas son tranquilas. La línea de la ribera se convierte así en un eje de simetría que invierte literalmente el paisaje. ¿Qué más podemos ver en la fotografía de la izquierda? Bueno, la foto de la izquierda se diferencia, a pesar de que ambas fotografías se están reflejando como espejos los que tienen en la superficie. La izquierda tiene textura que se ve en el agua, que la otra no tiene. La textura en este caso la da el movimiento, el suave movimiento que puede tener el agua debido a alguna corriente o también al viento, a una brisa suave. Entonces se generan estas pequeñas ondas que debemos reflejar en nuestra obra, por ejemplo, por pequeñas manchas con cambio de valor en el color. Y esa es la diferencia entre el cielo en este caso y su reflejo, porque el cielo lo pueden ver límpido, no tiene textura, y el reflejo sí, porque lo afecta el movimiento, y eso lo tenemos que tener en cuenta porque además de esto, estas brisas también es como si rompieran el borde del reflejo, los extremos, la forma, y se generan estas pequeñas ondas. Es como si se empezara a mezclar hacia el extremo el color del cielo con el color del reflejo de la vegetación. Entonces parecen pinceladas de color quebrado.
Otra cosa que podemos observar es que el reflejo es mucho más esfumado o desenfocado que el objeto real. Se ve borroso y a la acuarela, por ejemplo, esto es ideal para la técnica húmedo sobre húmedo, y en acrílico y óleo, bueno, debemos esfumar o suavizar las formas con pinceles suaves, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta que los reflejos son más oscuros que el objeto que está reflejando, que lo que está reflejando. Pueden ver, por ejemplo, que el valor es más bajo, es más oscuro porque se está mezclando el color del objeto real, el color de acuerdo a la profundidad del agua también, más el color del cielo. Por eso es más oscuro y neutralizado, es decir, los colores pierden algo de su intensidad. También tiene mucho que ver el color local del agua, su verdadero color, porque si el agua no es profunda, por ejemplo, varía mucho porque empieza a reflejar el fondo. Inclusive en aguas poco profundas el reflejo hasta puede llegar a ser mucho más claro que el objeto real. ¿Y eso cómo lo descubrimos nosotros? Bueno, por el poder de observación, observando muy bien. Entonces, en la foto izquierda tengo contraste. El objeto real está enfocado, lo que está arriba en la superficie, el reflejo sobre el agua está desenfocado, esfumado. Entonces hay una fusión parcial, sobre todo de los bordes del reflejo con el agua. Esto es debido al ligero movimiento que generan estas pequeñas onditas, el reflejo del cielo, entonces es un poco más oscuro. También se puede ver una cierta división, que es como una línea que es mucho más clara entre el objeto real y su reflejo, cosa que del lado derecho de la misma foto es oscuro. Entonces todo eso lo voy observando muy bien, me olvido que esto es agua y empiezo a pensar, como decía Monet, que esta porción de la imagen es azul, de un azul más oscuro del cielo, que está cortada o texturada como por pequeñas onditas, pequeñas manchitas en forma de ondas, un poquito más oscuras que el color general del agua. Y también empiezo a pensar sobre el reflejo. Lo comparo cuán oscuro es con respecto al objeto real, que pienso que también tiene un poco de azul del cielo y también un poco del color del agua, el color local. Todas estas preguntas me tengo que hacer para poder sugerir el agua más fielmente en una obra, pero sin ponernos tan detallistas para no perder, como siempre les digo, de vista el pintar de forma libre y espontánea. En la foto derecha, que también refleja todo como un verdadero espejo, es ligeramente de valor más bajo el reflejo, más oscuro, pero muy poquito. Podemos ver también una cierta línea que está dividiendo las dos partes. No hay la misma nitidez en el reflejo tampoco. Hay algo de desenfoque, no tanto como en la anterior, pero también podemos constatar que es el mismo alto el objeto, o el mismo largo, tanto el objeto real como su reflejo. Se pueden ver por el árbol que habíamos mirado anteriormente y también por los extremos de la montaña. En aguas tranquilas, entonces la imagen reflejada aparece sin distorsiones, se refleja todo con más fidelidad, y por eso vemos que en la parte del agua no hay textura, refleja el cielo con nitidez, pero de un valor un poco más oscuro. Bueno, ahora van a ver otra fotografía donde ocurre lo mismo. Su reflejo es perfectamente nítido. Fíjense en que si tenemos que hacer una pintura de esta foto, ni pensamos en el agua, en que esto es agua, por ejemplo, porque tenemos una extensión que refleja el cielo, pero de forma más, de un valor más bajo, es un color más oscuro. Los árboles también se repiten de manera invertida con el mismo largo, y también podemos notar que hay una cierta línea de ribera que es un poquito más oscura, pero es muy importante porque esto me da la división entre la superficie y la imagen reflejada, lo que hace que parezca agua. Entonces, si yo quisiera pintar esto, simplemente me concentraría en las formas, colores y valores, no pensaría que el agua tiene que ser etérea, etcétera, porque si vamos colocando en el soporte lo que vamos observando muy bien, al final podemos encontrar que hemos plasmado perfectamente el agua y con fidelidad.
Todo se trata entonces, como pintores, de poder analizar muy bien para sintetizar luego en nuestra pintura el color y la composición. Bueno, en esta foto pasa lo mismo, como no hay movimiento en el agua, se refleja muy bien lo que hay en la superficie. Y luego, bueno, tenemos que pensar qué pasa cuando los objetos están inclinados, ya sea a la izquierda o a la derecha, como en esta foto. Bueno, el reflejo también lo hace con el mismo ángulo de inclinación, exactamente el mismo ángulo de inclinación que hay arriba en la superficie, también lo tiene el reflejo. Y también observen que aquí parece haber movimiento en el agua que hace que se corten los reflejos en una forma zigzagueante, están muy distorsionados por el movimiento. Entonces esta también es una forma de observar las pequeñas formas que se generan para poder reflejarlo en la obra. Otro tema también que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de los objetos blancos o muy claros, tenemos que ver que se van a fusionar con el color local del agua y del cielo. Pueden ver que en esta embarcación de color blanco casi puro, no sucede lo mismo con su imagen reflejada, porque la imagen reflejada está mucho más oscura porque se está mezclando con el color del cielo, pero sobre todo con el color local del agua, que aquí está bastante agrisada. Entonces, noten también la distorsión de los mástiles por el movimiento y qué efecto gráfico interesante provoca esto. Si se imaginan si esta fuera una obra, se podría usar como un recurso, por ejemplo, esta parte de gráfica de los mástiles completarían muy bien una parte de la obra, una sección de la obra que de otro modo sería plana. Por eso los reflejos son muy importantes porque nos ayudan mucho para completar más creativamente la composición de una obra. También tenemos el caso del Sol y de la Luna, como pueden ver aquí, que son focos naturales de luz. También lo son ciertos objetos como barcos, que cuando se superponen a superficies oscuras siempre funcionan como foco emisor de luz para la luz reflejada. Entonces reflejan su forma en forma de luz. Y esto hace que, por ejemplo, cuando el agua tiene movimiento, el reflejo se empieza a quebrar. Y generalmente esta luz reflejada se refleja como un camino que va desde el horizonte hasta el observador, o sea, hasta los primeros planos de la obra. Luego también tenemos las pequeñas extensiones de agua en forma de estanques, ojos de agua, lagunas, que también reflejan la vegetación del entorno. Pero fíjense qué oscuro que es el reflejo, seguramente porque en esta fotografía, porque está reflejando el cielo más el color del fondo. Y también cuando vemos que hay sombras muy largas, significa que la luz del sol está retirándose hacia el atardecer, también se pueden oscurecer los reflejos. Son indicios que observamos en la naturaleza. Ahora, cuando tengo objetos que están lejanos a su orilla, como en este caso, para situarlos perfectamente en su lugar, el reflejo, sobre el agua, yo acostumbro a tomar una hoja de calcar, si es una fotografía lo que tengo, entonces tomo una hoja de calcar y mido, por ejemplo, este árbol desde su base hasta el extremo, entonces luego puedo dar vuelta e invertir la hoja de calcar y poder marcar la porción justa que iría de reflejo sobre el agua. Porque generalmente tengo que tener en cuenta que tengo que marcar desde el extremo del árbol hacia la base y desde la misma base del árbol medir la altura del reflejo hacia el agua, porque generalmente un error de principiantes es que empiezan a hacer otra vez el árbol entero a partir de la línea de la ribera, de la orilla, y no es así. Y como en este caso tiene una pequeña inclinación el árbol, también entonces una hoja de calcar, si es una imagen lo que tienen por supuesto, los ayudaría para cuando dan vuelta a la hoja, la invierten, puedan ver qué porción del árbol va sobre el reflejo del agua.
Bueno, y ahora vamos a ver unas fotografías que tomé yo misma en una tarde de llovizna, una leve llovizna, y es sobre el tema de los charcos de agua que también reflejan la vegetación cercana del cielo. Pueden ver aquí cómo se define muy bien esta nube, pero el color del cielo está mezclado por otras partes que empiezan a reflejar el color del fondo, de la tierra. Esto es por la poca profundidad. Parece complicado, pero no lo es si otra vez nos remitimos al tema de que tenemos que observar minuciosamente nuestro tema. Entonces, en esta fotografía que les voy a indicar ahora, podemos, aunque se ven muy poco los troncos que están en la superficie arriba, igual podemos comparar que el reflejo es mucho más claro que el objeto real. Pasa lo contrario de lo que vimos antes. Pero esto pasa por el agua estancada, con sedimento, de muy poca profundidad, casi agrisada, de un color neutro, pero que tiene un poco del azul del cielo. Aunque, bueno, prevalece más el color del fondo del charco, lo que le da esa tonalidad lechosa característica de las aguas opacas. Se nota la influencia del cielo también, porque en el lugar donde está colocado el cielo, donde aparece el cielo, mejor dicho, ese lugar es de valor muy alto, es decir, muy claro, porque los troncos son directamente del mismo color que la tierra húmeda. Y en este caso igual debemos observar las formas, por ejemplo los bordes del charco, debemos fijarnos si son nítidos, esfumados o ambos, como en este caso, aunque casi todos son esfumados, pero hay pequeñas partes donde sí son bordes nítidos. También hay pequeñas ondas en el agua por el viento que había en ese momento y por la llovizna, por eso los reflejos de los troncos tienen un poquito de distorsión. Entonces tenemos los reflejos con colores que cambian totalmente su aspecto con respecto al real, el valor del cielo reflejado y los reflejos de la vegetación que están bastante alejada. Nosotros no tenemos otra forma mejor que darnos cuenta cómo describir esto en nuestra obra, que nuevamente se los menciono a través del poder de la observación. Aquí tenemos otro ejemplo donde se refleja el valor alto del cielo, también los cables y el poste de luz, la pequeña vegetación que tiene en sus orillas, y estos son elementos que se reflejan que nos ayudan a describir que esto es agua. Entonces, si nosotros no tenemos algunos elementos que se reflejen de esta forma, recuerden que tranquilamente podemos agregarlos, nosotros inventarlos. Podemos observar también en esta charca que las piedras generan un borde muy nítido, muy distinto de la foto anterior, donde todos los bordes eran esfumados, tal es así que en algunos lugares casi no se nota la diferencia entre la tierra y la extensión de agua. Así que estos bordes son son mucho más enfocados los que tienen las piedras. Así que todo esto podemos ir dándonos cuenta al observar bien los reflejos, porque si podemos pintar con bastante veracidad los reflejos, esto va a hacer que describamos mejor el agua y que se vaya pintando sola, por así decirlo. Estos son solo algunos ejemplos de reflejos sobre agua, porque bueno, el tema es mucho más amplio, pero de todas formas quería suministrarles algunos tips para que tuvieran en cuenta cuando hacen sus pinturas con reflejos sobre agua. Por eso aquí les voy a dejar una galería de grandes maestros para que se inspiren, disfruten y también para que estudien en estos ejemplos cómo ellos utilizaban los mismos conceptos que nosotros vimos hasta ahora para realizar en sus pinturas los reflejos sobre agua. Voy a colocar los nombres en el sentido de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, porque bueno, los van a encontrar juntos. Así que espero que esta información les haya sido útil y disfruten de estas maravillosas pinturas de los grandes maestros.